Mi nombre es Marta Ramírez y soy comerciante. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo era una persona que sufría mucho por la vida económica. Tenía problemas a pesar de que estaba trabajando, pasaba muchas penas, hambre, tenía a mis hijos, ¿verdad? Pero a veces no tenía ni para la leche, ni para comer. Vivía también con mis padres, ¿verdad? Viví durante 14 años y a raíz de eso tenía muchas discusiones con mi esposo por lo económico, ¿verdad? Habían veces de que nosotros teníamos que ir a trabajar con el estómago vacío y mi esposo tuvo una temporada en que él tenía que ir a trabajar con los zapatos rotos, colocándoles cartón para poder ir al trabajo. Sufríamos mucho por la vida económica. Estaba demasiado endeudada. Hubieron veces que pasé tantas penas y tanta vergüenza que la gente llegaba para cobrarme y yo no tenía para pagar. Las deudas que yo tenía eran alrededor de 18,000. No tenía para pagar ninguna condición a pesar del trabajo y tenía muchos problemas familiares. Yo llegué a la Iglesia Universal y escuché a los pastores hablando del diezmo, de hacer un pacto con Dios. Entonces yo tomé una actitud de fe, entendí, ¿verdad?, que tenía que ser fiel con Dios, que no era solo venir y colocar dinero en un sobre, sino que era mi vida presentándosela a Dios, mi fidelidad, el pacto que yo había hecho con Él. Y a través de la fe fue cambiando mi vida. Después de comenzar a hacer un pacto con Dios, mi vida económica empezó a cambiar. Yo dejé de vivir con mis padres, pudimos conquistar una casa de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina. Incluso yo pude conquistar muebles porque no tenía ni muebles. Entonces ahora mis hijos tienen la comodidad, ¿verdad?, de estar cada quien en su habitación. Mi esposo y yo tenemos una vida económica estable. Yo tengo mi negocio, ¿verdad? Incluso ahorita por la pandemia es cuando más yo he tenido ventas y mi vida económica ha crecido. Gracias a Dios también conquistamos un carro muy bonito. Y gracias a Dios también pudimos conquistar una moto. Mi esposo hoy se viste de la mejor manera también. Nosotros comemos lo que queremos. Gracias a Dios nuestra vida económica ha cambiado. Se me quitó también la ansiedad, la tristeza que yo tenía, la angustia y el no poder darle a mis hijos lo que yo quería. Hoy tengo una vida feliz y bendecida, tanto económicamente como en mi matrimonio. Hoy en día logré pagar todas las deudas que tenía. Gracias a Dios hoy tengo paz, tengo una vida tranquila, ¿verdad? Logro dormir y gracias a Dios he sido bendecida. Continúo con mi pacto con Dios.